Bueno, pues bienvenidos a Gracia y Paz, también los hermanos que nos acompañan por Zoom. Hoy tengo la bendición de enseñar la palabra de Dios y les pido por favor que me acompañen en una oración. ¿Qué les parece? Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú permites, Señor, que te conozcamos más por medio de tu palabra, Señor, que te alabemos a través de canto, Señor, y yo te pido, Padre, que me ayudes a presentar de una manera que te honre tu palabra, Señor, que tú seas exaltado a través de todo este tiempo, Señor, y que cada uno de los que estamos aquí, Señor, pongamos mucha atención a lo que tú quieres decirnos, Padre, y que tú seas el centro y el rey de esta reunión y de esta enseñanza en todo momento, Padre. Te doy muchísimas gracias y te pido tu ayuda de tu Espíritu Santo para hacer esto para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Ok, pues hoy continuaremos nuestra serie del Sermón del Monte, ahí en Mateo, que comenzamos hace 2 domingos. Y como recordatorio, el Sermón del Monte es una enseñanza de Jesús que abarca del capítulo 5 del Evangelio de Mateo hasta el capítulo 7. Y el punto principal de este sermón es el discipulado. ¿Qué es lo que significa ser un discípulo de Jesús? ¿Cómo es que eso se ve en nuestra vida práctica? ¿Cómo es que esto se ve en nuestro carácter? ¿Cómo se ve el reinado de Jesús sobre mi vida? Ese es el punto principal de este sermón. Y el pasaje que nos toca estudiar en este día es Mateo 5, versículo 13 al 16. Y aquí Jesús está enseñando a sus discípulos. Y vamos a leer ahí Mateo 5, 13 al 16 con mucha atención. Mateo 5, versículo 13 al 16. Y dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz de la tierra, del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, esta es una de las primeras secciones del Sermón del Monte, y Jesús está haciendo una transición de lo que venía enseñando antes, que eran las bienaventuranzas. Eso fue lo que aprendimos el domingo pasado, en las que Jesús delinea de una manera contundente y clara cómo debe de ser el carácter de un discípulo de su reino, un discípulo de Jesús, de los ciudadanos de su reino. Y ahora en esta sección, del versículo 13 al 16, vamos a hablar sobre la influencia que debemos de tener como discípulos de Jesús. Y la palabra clave de este pasaje es influencia. La influencia que debemos de tener como hijos de Dios en medio de un mundo caído. Estamos llamados a servir a este mundo. Si bien debemos estar separados de sus caminos y estándares pecaminosos, Dios nos ha puesto en el mundo para servir, y todo esto para su gloria. Jesús enseña esto utilizando 2 metáforas y para comparar a sus discípulos. Y las 2 metáforas son muy similares en su significado. Primeramente nos dice que somos la sal de la tierra, y segundo dice que somos la luz del mundo. Jesús usa estas metáforas tomando elementos que había en toda casa del primer siglo en Israel. Era algo parte de la vida cotidiana.
entonces todos podían entender lo que Jesús estaba enseñando ahí. Y hasta en estos días, en el siglo XXI, todos podemos identificarnos con la importancia de la sal y de la luz en nuestra vida. Pueden ser cosas en las que tal vez no pensamos mucho y tal vez la manera en que las usamos ha cambiado a través del tiempo. Pero podemos afirmar que tanto la sal como la luz son cosas indispensables en cualquier hogar. ¿Todos estamos de acuerdo en eso? Mi oración es que Dios use esta palabra para que veamos lo importante que es la influencia que tenemos en este mundo y de cómo nuestra obediencia y compromiso con el Señor no vienen vacíos, sino que traen gloria a nuestro Señor. Entonces me gustaría que veamos la primera metáfora con la que Jesús describe a sus discípulos, que es la sal de la tierra. Y esto lo vemos en el versículo 13. Entonces, primero lo que hace Jesús es que hace una declaración, una afirmación que es seguida por una condición o advertencia. Y la declaración es, el versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y la condición es, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Primeramente me gustaría enfocarme en la declaración inicial de Jesús cuando dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y cuando Jesús dice vosotros o ustedes, Él está siendo enfático en que los discípulos de Jesús y el mundo son comunidades diferentes. Él está diciendo ustedes, o sea, no todos los demás están, este es un llamado específico para los seguidores de Jesús, para sus discípulos. Y esto hace eco de las palabras de Jesús en su oración sacerdotal en Juan 17, versículo 15 y 16. Vayan ahí a Juan 17, más adelante, el Evangelio de Juan, versículo 17. Aquí Jesús está orando por sus discípulos ante lo próximo que era su arresto y crucifixión. Entonces vemos ahí en el versículo 15 y 16 de Juan 17. ¿Estamos ahí? Muy bien, dice el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Entonces Jesús está diciendo que sus discípulos, la iglesia, no son de este mundo. ¿Por qué? Porque Él no es de este mundo. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Sin embargo, vivimos en este mundo. Y es por eso que Jesús pide que seamos guardados del mal. Por lo tanto, nuestra vida debe de ser diferente. Debe de ser diferente a las personas que no conocen a Dios. Nuestras vidas y nuestra obediencia debe tener un impacto o una influencia sobre este mundo caído. Y regresando ahí al versículo 13 del capítulo 5 de Mateo, Jesús está haciendo esa declaración que somos la sal de la tierra, ustedes son la sal de la tierra. Y la sal en los tiempos de Jesús tenía muchos más usos de los que tiene hoy en día. Nosotros principalmente la utilizamos para sazonar la comida, para dar sabor a la comida. Es impensable comer unos frijoles sin sal. Yo la primera vez que vi a mi abuela que estaba haciendo frijoles, me quedé impresionado con la cantidad de sal que le ponen. Agarré el salero y están ahí. Yo no sé cómo le hagan los demás, pero me quedé impresionado. Y no sé si eres de esas personas como yo que sin probar la comida aún ya le estamos poniendo sal. Quién sabe, proféticamente sabemos que va a estar desabrida, ¿no? Entonces, para eso es que la utilizamos. La sal es muy común en nuestras vidas, ¿cierto? Pero la sal en los tiempos de Jesús, aunque también era utilizada para sazonar, y de hecho un comentarista habla más de 10 usos que tenía la sal en los tiempos de Jesús,
pero los comentaristas e historiadores están de acuerdo que el uso principal que tenía la sal en ese tiempo era como un conservador de alimentos. Lo que ellos hacían es que untaban los pedazos de carne o pescado con sal para que de esta manera durara más tiempo sin echarse a perder, para preservar la carne, para preservar los alimentos. Ellos no tenían refrigeradores como nosotros tenemos. No podían ir a la tienda de la esquina si es que se les echaba a perder la carne. Entonces la sal era indispensable en cualquier hogar. Y el Señor Jesús, al utilizar esta metáfora, al llamarnos la sal de la tierra, nos dice algo sobre el mundo en el que vivimos. Nos muestra una realidad que todos y cada uno de nosotros experimentamos de una manera menor o mayor, pero es que este mundo está caído, que está en proceso de corrupción, en proceso de descomposición. Y esta es una corrupción moral. Cada vez las cosas se desvían más y más de lo que Dios le agrada. Si Dios dice que el matrimonio debe de ser para toda la vida, el mundo dice, si no te llena, agarra otro. Si el Señor dice que la vida comienza en la concepción, el mundo quiere decidir cuándo comienza. Ellos quieren dictar lo que es porque no quieren seguir lo que Dios dice. Y esto es por dar un par de ejemplos, pero sabemos que hay muchos más. Si bien ha habido avances en tecnología, medicina y en otras cosas, el conocimiento del hombre ha avanzado definitivamente. Pero sin duda que la moral del hombre se ha ido corrompiendo cada vez más con el paso del tiempo. Cada vez la sociedad se aleja de lo que agrada a Dios. Y esto no es casualidad, es porque vivimos en un mundo caído. Es por eso que los discípulos de Jesús somos llamados a ser ese preservante, ese conservador moral. En otras palabras, como dice un comentarista, debemos de ser el desinfectante moral de un mundo donde las normas morales son bajas, están en constante cambio o de plano no existen. Entonces es fundamental que como creyentes nos demos cuenta que el mostrar el carácter de un discípulo de Jesús, al vivir vidas piadosas que agradan al Señor, que son cada vez más alejadas del pecado y cada vez más semejantes al carácter de Jesús, eso significa que nos opondremos a aquellas cosas que el mundo promueve. Y al hacer esto, estamos ejerciendo esa influencia sobre el mundo, que al nosotros levantar la voz y al nosotros vivir vidas en obediencia, aleja un poco más al mundo de esa descomposición moral que se promueve día a día, de esa corrupción moral que se promueve en todos lados. Nosotros somos esa influencia, ese desinfectante, dice ese comentarista. Entonces, siendo la sal de la tierra, los discípulos de Jesús detenemos o cuando menos obstaculizamos el proceso de corrupción moral de este mundo. Entonces Jesús, después de hacer esta declaración, después de decir, vosotros sois la sal de la tierra, Él da una advertencia. Él dice que la efectividad de esta sal es condicional, en el sentido de que si hay suficiente corrupción en ella, ya no sirve para salar y ya no sirve para preservar comida. Es por eso lo que dice en el resto del versículo 13, dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dice la Nueva Biblia de las Américas, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Estrictamente hablando, la sal no puede perder su facultad de salar. Pero la sal en los tiempos de Jesús no era como la que tenemos en estos días, sino que era una sal que muchas veces estaba combinada con otros materiales. No era tan refinada como la que consumimos en estos días. Es por eso que si la sal se contaminaba de impurezas, se llenaba de otros minerales impuros, se mezclaba con otras cosas,
terminaba siendo inútil. Y esa sal ya no servía ni para salar y por lo tanto no servía ya para preservar alimento. Y en esos casos, como dice Jesús, esa sal era, ¿qué? Descartada, echada fuera y pisoteada por los hombres. La echaban en los caminos. Si bien esa sal era tan importante, un material importantísimo, debido a que ya no cumplía su función, perdió sus propiedades, ya era echada a los caminos y saben que era pisoteada por los hombres, descartada totalmente, inservible. Y esto nos enseña a nosotros que si somos creyentes y nos adaptamos a las normas sociales y culturales pecaminosas de este mundo y nos contaminamos del pecado, de la impureza del pecado, terminamos siendo inútiles para el reino de Dios. No que un creyente vaya a perder su salvación, porque Jesús dice que nada ni nadie puede arrebatarnos de su mano. Pero perdemos esa influencia que tiene un cristiano que está demostrando ese carácter del que hablamos la semana pasada en las bienaventuranzas. Un carácter diferente al de este mundo, un carácter misericordioso, humilde, alejado del pecado. Entonces esto debe de hacernos ver que no debemos de tener cuidado, de ser una sombra más en este mundo lleno de tinieblas, sino servir a Dios y al mundo al estar comprometidos a obedecer y anunciar a nuestro Señor. De igual manera, Jesús continúa explicando este punto en la segunda metáfora, que es la luz del mundo, como lo dice en los versículos 14 al 16, ahí del capítulo 5 de Mateo. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Al igual que la primera metáfora, que Jesús comienza haciendo una afirmación en la que Él dice: vosotros sois la luz del mundo. O sea, está diciendo: ustedes son la luz del mundo. Jesús está hablando a sus discípulos, está hablando a los creyentes, los ciudadanos del reino de Dios, y está haciendo un contraste. Porque al decir que somos la luz del mundo, Él está afirmando un tema que es constante en las Escrituras, que es que la luz que representa a Dios y su verdad, y las tinieblas que representan al pecado y Satanás. Una realidad que nos muestra esta metáfora es que el mundo está en tinieblas. El mundo está en tinieblas y necesita de la luz de Dios. La Escritura nos dice en 1 de Juan 5:19 que este mundo está bajo el poder del maligno. También Pablo en Colosenses 1:13 y 14 hace una afirmación similar. Vayan ahí a Colosenses 1, más adelante, Colosenses 1, versículo 13 al 14. Colosenses capítulo 1. Versículo 13 y 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios Padre, al salvarnos, nos libra del poder de las tinieblas que dominan a este mundo y nos pone en el reino del Hijo de Jesús.
Antes estábamos en las tinieblas, pero ahora estamos en la luz. Jesús, quien es la luz del mundo, así lo afirma en Juan 8:12. Vayan ahí a Juan 8:12, antes ahí en el Evangelio de Juan, van a ir para atrás. Juan capítulo 8, versículo 12. Dice Jesús, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Entonces nosotros, así como la luna refleja la luz del sol, así también nosotros reflejamos la luz de Cristo en un mundo envuelto en tinieblas. Y después de hacer esta declaración, Jesús, después de que dice, ustedes son la luz del mundo, y como hemos visto, el mundo está en tinieblas, Él advierte en el versículo 14, en el resto del versículo 14 al 16, de no ocultar esa luz. Leamos ahí en el 14, dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En el versículo 16 vemos que Jesús nos da un mandamiento de que nuestra luz debe alumbrar delante de los hombres. Y antes pone dos ejemplos de esto. El primero es que dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Imagínense una ciudad que está en lo más alto de un monte, no hay manera de que pueda ser ocultada. Yo recuerdo que en mi infancia, mi familia y yo íbamos mucho a La Rumorosa. Y cuando íbamos bajando la carretera, bajando la montaña, una de las cosas que yo hacía para pasar el tiempo es que esperaba ver las luces de la ciudad. Yo me imagino que si han bajado a La Rumorosa de noche, han podido tener esa experiencia, ir bajando y de la nada ves una mancha brillante allá al fondo. Y es algo que no se puede ocultar. Pero ahora imaginen que la ciudad estuviera arriba de la montaña. Sus luces podrían ser vistas desde lejos. Y es lo que Jesús está diciendo aquí. Y también en el versículo 15 dice que cuando alguien enciende una luz o una lámpara, no la guardas o no la pones en un lugar que no va a alumbrar. En ese tiempo se usaban lámparas de aceite que estaban hechas de barro. Y Jesús está diciendo que cuando prendes una lámpara, no la prendes para luego ponerla en un almud. Y un almud básicamente es una canasta, sino que la pones sobre el candelero, que es un lugar visible. ¿Para qué? Para que alumbre a todos los que están en la casa. Jesús dice que al igual que la luz ilumina las casas y las ciudades, sus discípulos tenemos que brillar de esta manera en un mundo lleno de tinieblas. Y en el versículo 16, Jesús nos dice aquello que nos hace brillar. Dice, para que vean vuestras buenas obras. Dice el comentarista John Stott, dice, no debemos ocultar la verdad que sabemos, ni la verdad de lo que somos. No debemos fingir ser algo distinto de quien somos, sino desear ser visibles a todos a causa de nuestro cristianismo.
Es importante que las personas sepan a quién seguimos y que actuemos de acuerdo a la verdad que creemos y de acuerdo a quién seguimos. Efesios 2:10 dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gálatas 6:9 y 10 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces nuestras buenas obras, nuestra vida íntegra, nuestra vida de obediencia es de gran importancia para el reino de Dios. Estas buenas obras se refiere a todo lo que un cristiano dice y hace, porque es seguidor de Jesús, quien le ha salvado de la condenación eterna por su obra en la cruz. Es cualquier manifestación externa y visible de nuestra fe cristiana, dice un comentarista. Aunque muchas veces queremos salir y cambiar el mundo y hacer grandes cosas, y sin duda que algunos han de ser llamados para hacer grandes cosas en la esfera pública, pero la mayoría de nosotros, lo que significa ser sal y luz en este mundo, es como dice un predicador, es hacer lo correcto en 1000 maneras pequeñas. Es hacer lo correcto de 1000 maneras pequeñas. O sea que en donde estés, en tu escuela, en tu trabajo, en tu casa, en tu negocio, tu obediencia cuenta para hacer brillar la luz de Dios sobre ese lugar. En las cosas que pueden parecer pequeñas, en decir la verdad cuando cueste, en perdonar completamente a quien nos han ofendido, en mostrar misericordia, en no poner excusas sobre nuestro pecado y lamentarnos y arrepentirnos de él, en ser humildes, como lo veíamos en las bienaventuranzas. Puede ser algo tan simple como decir que eres cristiano en tu escuela, en tu trabajo. Y obviamente vivir y poner en práctica esa verdad. Todas estas cosas, nuestro carácter tiene una influencia en el mundo en el que vivimos. Y si lo tomamos en serio, y si dependemos del Señor para hacerlo, esto tiene una consecuencia que el mismo Jesús dice en el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El propósito de la misión que el Señor Jesús nos da es que Dios sea glorificado. Dice, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No hacemos lo que hacemos solamente porque sí, sino porque reconocemos que nuestro Señor es digno de eso. Y es digno que a través de nuestro carácter y obediencia, Él sea exaltado, Él sea glorificado. Que nuestra vida y obediencia apunten a las personas, no a nosotros, sino a Él. Si bien Jesús dijo en las bienaventuranzas que somos bienaventurados cuando somos perseguidos, rechazados, nuestras buenas obras, nuestras vidas de obediencia al Señor son testimonio de que el mundo puede odiarnos, puede rechazarnos, pero no por nosotros, sino porque expone que ellos aman más las tinieblas que la luz, como dijo Jesús en Juan 3:19. Entonces no nos desanimemos si al ser luz y sal somos rechazados, sino que sigamos adelante, confiados que esto es a lo que el Señor nos ha mandado, a lo que Él nos ha llamado. Entonces, como resumen, nuestra influencia en este mundo está ligada a dos cosas: ser sal, que es frenar u obstaculizar la descomposición o la corrupción moral del mundo, al ser obedientes a la verdad y oponernos a la mentira. Ser luz es la segunda, al iluminar las tinieblas por medio de nuestras buenas obras y el mensaje de Jesús. La motivación que tenemos es grande, hermanos. La gloria de Dios. La gloria de Dios.
Y yo te pregunto a ti, ¿vives de esta manera? ¿Vives tu vida teniendo en mente que el Señor te llama a ser sal y luz en este mundo caído? ¿Tienes claro que parte de tu propósito en esta vida es ser ese desinfectante moral de la sociedad y ser alguien que refleje la luz de Dios en las tinieblas a través de tus acciones y palabras? ¿Eres diferente al mundo o eres una sombra más en medio de las tinieblas? ¿Eres un reflejo de la sociedad que nos rodea y te esfuerzas muchísimo para encajar en esa sociedad? La realidad, hermanos, es que nuestra habilidad para marcar diferencia en este mundo depende de nuestra disposición a ser diferentes al mundo. No podemos esperar a hacer alguna diferencia en la vida de las personas que nos rodean si no estamos dispuestos a ser obedientes al Señor, a ser diferentes, a ser esa presencia que a veces es incómoda en medio de las personas que no conocen a Dios. Debemos estar dispuestos a eso, fieles al testimonio del Señor. Y es por eso que es importante que estemos trabajando en nuestra santidad personal. Porque si estamos jugando con el pecado, o si las personas siguen nuestros trabajos, en nuestras escuelas, estamos haciendo las cosas que ellos hacen, pues tal vez no vamos a querer hacer pública nuestra fe, ¿verdad? Porque eso nos va a llamar a cuentas. Por eso es importante que estemos trabajando en nuestra santidad personal. Alejarnos del pecado cada vez más. Y esto nos va a motivar a hacer pública nuestra fe. Si no estamos viviendo para el Señor, buscando conocerlo en su palabra, pasando tiempo con Él en comunión, en oración, entonces es poco probable que queramos hacer público que somos cristianos. Ser sal y luz significa no tener miedo de creer y hablar la verdad. Y esto requiere valor. Es difícil en ocasiones y yo lo digo de primera mano. Todos lo hemos experimentado, creo yo. Pero vale la pena, ¿saben? Vale la pena porque nuestro Señor es digno y Él nos ayuda, Él no nos deja solos, Él nos fortalece por medio de su Espíritu Santo. Él nos ha llamado a hacer esto. ¿Ustedes creen que Él nos va a dejar solos? No. Obviamente que esto no significa que vayamos a salir de aquí y andarnos peleando con todos nuestros familiares y que esto, y que vayamos a poner el pescadito en nuestro carro, en nuestro negocio, que igual no está mal, lo puedes hacer. Pero el ser sal y luz es algo más profundo que ese, es algo más profundo. Recuerden que hay un tiempo para hablar, un tiempo para callar, hay que ser sabios y humildes, pero cuando levantemos la voz, tenemos claro que estamos haciendo brillar la luz de Dios en un mundo lleno de tinieblas. Dios quiere que seas de esta manera, en el lugar en el que te ha puesto, en donde trabajas, en donde estudias, en tu familia, en donde te desenvuelvas, a donde vayas, que seas una presencia fiel que da testimonio de Cristo en palabras y en acciones. Porque Dios está comprometido a utilizar personas ordinarias, como tú, como yo, para sus propósitos eternos. Y esto sin duda que es un gran privilegio y debemos de tomarlo como tal, un privilegio. Imagínate que las personas, al enterarse que eres cristiano, al enterarse que eres cristiana, que digan, en serio, si él o ella son cristianos, si él o ella creen en Jesús, si él o ella cree en la Biblia, debe de haber algo ahí. Algo debe de haber ahí. Hay algo atractivo en nuestra manera de vivir que tal vez ni ellos puedan explicar, pero es importante que ellos identifiquen que hay algo diferente en nosotros. Es nuestra responsabilidad ser un testimonio, un buen testimonio ante el mundo. Debemos estar dispuestos a vivir vidas en obediencia al Señor,
y anunciar sus verdades en un mundo que es contrario a Él. Porque vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida alejada del pecado es importante, es fundamental. Pero esto no debe de parar ahí, porque esto no es lo que salva a las personas. Juntamente con una vida piadosa, también debemos de anunciar el Evangelio, que anunciamos a este mundo en tinieblas que está destinado a la destrucción, que Dios en su amor envió a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, Jesús. Él se hizo carne y caminó entre nosotros hace 2000 años para vivir una vida perfecta, una vida que ni tú ni yo podemos vivir, una vida sin pecado, y que fue humillado y rechazado y clavado a una cruz romana, para que en esa cruz Él cargara con el castigo que tú y yo merecemos, toda la ira justa que merece nuestro pecado. Jesús la cargó sobre sí, y eso lo hizo por amor. Y debemos de anunciar este mensaje para que si cualquier persona que vaya a Jesús reconociendo su necesidad de Él, arrepintiéndose de su pecado, reconociendo que Jesús pagó en su lugar, será salva. Él la salva y la hace por gracia, no por obra, sino por gracia. Y si tú estás aquí, tú estás escuchando estas palabras y no has creído en Cristo, no has creído este mensaje, este evangelio, yo te pido que te arrepientas y que vayas a Jesús, que le pidas a Dios que te salve. Debemos estar dispuestos a compartir este mensaje de salvación, acompañado de una vida santa, porque esto le da más peso a nuestras palabras cuando nos escucha un mundo en tinieblas. Estas buenas obras adornan el evangelio. Y ahora tú tal vez puedes estar escuchando esto y piensas, bueno, realmente yo no he estado siendo sal y luz en este mundo. Tal vez te das cuenta que estás viviendo centrado en ti mismo y que estás agregando más tinieblas a este mundo, enfocado en tus necesidades, enfocado en tu entretenimiento, en tus planes, en tu voluntad, sin considerar a lo que Dios te ha llamado, sin pensar en Jesús de esta manera. Yo te pido que vayas a Jesús y le pidas perdón, que te arrepientas de eso y que le pidas que te ayude a cambiar, que te ayude a verlo a Él como el centro de todo y que vivas para la gloria de Cristo. Es importante que si nos damos cuenta que no estamos haciendo lo que Él nos ha llamado, que vayamos a Él, arrepentidos y reconociendo que Él es el único que nos puede dar ese querer como el hacer, nos puede dar esa gracia para hacerlo, que podamos vivir para su gloria. Y para concluir, Jesús nos llama a ser sal y luz. Lo que el Señor nos está pidiendo es que seamos cristianos en este mundo, en un mundo en tinieblas, que va a odiar a los cristianos, que va a rechazar a los cristianos en muchas ocasiones, pero que necesita desesperadamente el mensaje de salvación de Jesús y que necesita de nuestra presencia fiel en medio de la oscuridad para traer gloria a nuestro Señor, quien es digno de toda gloria. Seamos sal y luz para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres quien nos llama a hacer esto y por lo tanto sabemos que tú nos sostendrás en este llamado de lo que ya somos. Ayúdanos, Padre, a ser diferentes, a ser esa presencia fiel dentro de este mundo caído, Señor. Padre, muchas veces es difícil, muchas veces preferimos nuestra propia comodidad, pero ayúdanos, Padre, Señor, a ponerte a ti primero, a ponerte por encima de todo
y que veamos a este mundo como lo que es: tinieblas, corrupto, y que por amor, Señor, vayamos a Él y te obedezcamos para traer gloria a ti y para que más almas vayan a tus pies. Ayúdanos, Padre, a hacer esto. Yo te pido que tú nos des gracia para hacerlo. Te doy muchas gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén.